Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Misterios al Anochecer, su programa de enigmas, hechos singulares, entrevistas y mucho más. Esto sale, como ustedes ya saben, a través de Radio Arequipa Internacional, tanto en la FM como también en la www.radioarequipa.com, asimismo en Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, en Radio Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima, en Edenex.es, la radio del misterio, y finalmente los programas se suben a Misterio Infinito Perú en YouTube, que si no están suscritos, ¿qué esperan? Misterio Infinito Perú en YouTube, pues es totalmente gratuito, y por ahí también hay otro contenido además de los programas en sí. En esta ocasión tenemos a un nuevo entrevistado, y digo nuevo porque no lo hemos tenido antes en el programa. Su nombre, Luis Miguel Hernández Bravo. Él se conecta desde la Sierra de Madrid, en España, y pues es más conocido en Instagram como Viento Viajero, que de ahí lo conozco, y ustedes dirán ¿de qué van a conversar el día de hoy? Bueno, él ha tenido y sigue teniendo una vida que se caracteriza por descubrir nuevos entornos, nuevas culturas, por realizar viajes a distintas partes del mundo, y dentro de ello no solo interactuar con personas de variadas culturas, sino también descubrir lugares de los que casi no sabemos en nuestros países. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer. Muy buenas noches aquí desde la Sierra de Madrid, como muy bien has dicho, Fernando, aquí al norte de Madrid, una noche muy ventosa, que ya ha entrado el otoño y es perfecta para decir hola a Perú. Un saludo muy fuerte a toda la gente que nos está escuchando. Así es, y además, Luis Miguel, tú has también participado de alguna manera en una de las ediciones de La Escóbula de la Brújula, que para mí es mi podcast favorito. Pues sí, así es, fue una gran sorpresa. Llevaba escuchando lo que fue La Rosa de los Vientos hace ya 25, 26 años. Yo tengo ahora 43 años, pues cuando tenía unos 15 descubrí aquel programa que se ha convertido con el paso de los años parte del elenco de gente que lo forma en lo que es La Escóbula, y la verdad que tuve una gran sorpresa, que en uno de mis viajes, porque he vivido en diferentes países, visitando España en ese momento, pude entrar en directo al programa como espectador, que se estaba grabando en el Museo de Antropología de Madrid, y resulta que me dieron una gran sorpresa dejándome hacer la presentación, la introducción de uno de los programas que han sido parte de mi vida y siguen siendo parte de mi vida también, como de muchísima gente que nos está escuchando también seguramente. Uh-huh. Así es, porque La Escóbula de la Brújula es un podcast que pues realmente es un viaje, nunca mejor dicho, porque se habla de distintos tiempos, personajes. Es realmente un programa que, independientemente del tema que se esté tratando en esa ocasión en concreto, siempre se van a aprender nuevas cosas. Así que, bueno, ojalá en algún momento yo también pueda entrevistar a quienes lo hacen posible, pero qué interesante y qué bueno, Luis Miguel. En estos momentos estás en España porque estás, digamos, de visita, o ya estás residiendo nuevamente en Madrid. Pues ahora mismo estoy residiendo en Madrid después de haber vivido los últimos 20 y algo de años en diferentes países. Y de esos 20 y tantos años viviendo en diferentes países, tanto de Europa como otras partes del mundo, pues he estado residiendo en Oriente Medio 12 años de mi vida. Volví hace unos mesecitos aquí a tierra patria, y bueno, de momento estoy aquí. Pero de todos modos me muevo mucho, así que no tardaré mucho en estar en otros lugares. Y cuando has estado en Medio Oriente, justamente, ahí viene la idea de hacer este programa, te topaste con algunos sitios que, pues como ya mencioné al inicio, no son tan conocidos o directamente nos resultan desconocidos
para quienes habitamos en países de habla hispana. Por ejemplo, y esto fue quizás lo que más me llamó la atención cuando me mencionaste la existencia de la supuesta tumba de Joaquín. Habrá quien diga ¿qué Joaquín es ese? Bueno, se trata del nombre que tradicionalmente, en realidad es algo que sale de los evangelios apócrifos, habría tenido el padre de María, la madre de Jesús, ¿no? De la Virgen María. Entonces, y resulta que muchos dirán, ¿y eso dónde queda? Quizá en la zona de Palestina, Israel, pero no, sino que tú le encontraste ni más ni menos que en Omán, es decir, al extremo de la península arábiga. Coméntanos, por ejemplo, algo sobre este lugar, sobre este encuentro que tuviste con este sitio. Exacto. Pues para comenzar a charlar sobre esto ahora mismo, primero quería decir una frase en árabe, que es todo el mundo va a saber luego lo que es. El Laila o el Aila. Cuando se dice así en árabe, nadie, excepto aquellos que lo sepan, dirán, ¿qué es esto que ha dicho este hombre? Pues no he hecho ni más ni menos que la traducción de un libro que todo el mundo conoce, yo creo, que son Las 1001 noches, que resulta que en castellano se traduce así, pero realmente en árabe creo que lo que es el significado real del nombre de esta colección de historias no persas y árabes significa en realidad las 1000 noches que suceden en una noche. Esa sería realmente la traducción literal. Lo que pasa que, bueno, está traducido de una manera extraña en castellano y en inglés también cuando lo traducen. ¿Por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque este libro tiene muchísimo que ver con muchísimas cosas que se encuentran en todo el territorio de Omán. ¿Por qué digo Omán y no digo el resto de lugares de la península arábiga? Pues digo Omán principalmente porque es un sultanato que es el único lugar, se puede decir, de la península arábiga que sí que tiene historia como la entendemos en Occidente, ¿no? Tiene sus edificaciones muy antiguas, tiene lo que es arqueología, cuando hay que tener en cuenta que todas estas culturas que se dan en estas zonas pues siempre han sido personas normalmente beduinos, que solemos decir, que son gente con vidas nómadas, ¿no? Entonces no construían. Y en Omán, curiosamente, sí. Entonces, viajando por Salalah, que se encuentra en el suroeste de Omán, muy cerquita del Yemen, y enfrente de lo que es, enfrente estaría lo que es la India, el suroeste de la India, pues me topé con diferentes lugares muy interesantes, porque nunca había escuchado que existiesen, ¿no? Que estuviesen en algún lugar, la verdad. Y como bien has dicho, Fernando, la tumba de Joaquín, el padre de María, el abuelo de Jesús, del Señor Jesucristo. Me sorprendió muchísimo cuando lo vi. El nombre en árabe es Imram. Y en un principio no sabía que la traducción de Joaquín era Imram. Entonces me puse un poco a indagar que esa pequeña mezquita que tenía una tumba, de quién era y a quién iban a venerar. Porque igual, en el Islam generalmente tenemos la idea que no rezan, se puede decir, en ningún lugar que no sea una mezquita o en la Meca, pero como que no tienen ningún tipo de imaginería, ¿no? Pero se podría decir que más allá de una creencia que tenemos que es en cierta manera real, pero tampoco lo es del todo, allí en esta ciudad de Salalah está una tumba que curiosamente mide unos 11 metros de largo, y es porque la tradición musulmana dicen que Joaquín, el abuelo de Jesús, de Isa, en el Corán, Isa es el nombre que se le da a Jesús, decían que era una persona muy alta, ¿no? Y por eso hicieron una tumba de 11 metros de longitud. Y allí pude encontrar gente de fe musulmana, islámica, rezando a esta tumba. Algo que me sorprendió de una manera muy, muy interesante. La verdad fue un momento muy emotivo porque no lo esperaba y la verdad son de estos lugares que ahora, como iremos hablando a medida que avance el programa, es que en la zona no solamente está esta tumba, hay muchísimas tumbas que están de personajes que aparecen en la Biblia o de personajes que están también en el Corán, y por eso antes he mencionado esto de las 1000 noches en una noche, y es que es ciertamente un lugar muy mágico, porque de ahí salen muchas de las historias que se cuentan en estas leyendas, ¿no?, árabes y persas. Sí. Uh-huh.
Sí, tengo entendido que, bueno, en realidad no sería exactamente al sur por la forma tan peculiar que tiene la península arábiga, creo que sería Sí, más bien al suroeste, en la zona que ya llega al Yemen. Hay una de las zonas más interesantes y poco visitadas y también misteriosas del mundo, que le llaman algo así como el cuarto vacío, ¿no? eh, No puedo decirlo en árabe porque la verdad que no eso lo es. sé. Sí, el Rub al Haib Exacto. uno de los desiertos más grandes que hay en el mundo y es toda la zona, sí, de todo el sur de lo que sería Arabia Saudita, Emiratos Árabes y parte de Omán. Eh, Toda esa zona tiene, se siguen encontrando restos arqueológicos. Y como el otro día además estabais comentando el tema de Kirguistán y la posible tumba de Mateo, es que hay que tener en cuenta que toda esa zona era muy importante por el tema del comercio, de la seda, del incienso particularmente, de cosas muy preciadas. Entonces tenían ciudades que gente de muchísimas regiones llegaban a ellas, ¿no? Por diferentes razones, o bien por comercio, por trabajo, y siempre ha sido un lugar de cruces de culturas, donde se ha mezclado, en cierta manera, lo que ha sido más tarde el Islam, pero en su momento el cristianismo, con el judaísmo, con creencias animistas que venían también. No hay que olvidar que la península arábiga está enfrente también de lo que es África y venían muchas creencias del Cuerno de África, que venía ya de lo que son pensamientos animistas o como entendemos nosotros un poco ese tipo de creencias. Y está esa mezcolanza da lugar a que existan muchísimas leyendas y lugares que, que en el Islam han entendido que han enterrado a personas que para ellos son profetas o familiares relativos a los profetas. La Virgen, lo que es la Virgen María, que es Mariam en árabe, la madre de Jesús, es muy venerada por los musulmanes. De hecho, uno de los nombres muy comunes entre las mujeres musulmanas es Meriam, dicen, o Miriam. Y por esa razón, esta tumba, yo he intentado preguntar, ¿no?, en qué se han basado y tal, y es, como antes decía, culturas nómadas que tampoco utilizaban la escritura en su momento, pues iban de palabras, simplemente era tradición oral y ha llegado hasta nuestros días. Y esa tumba, bueno, puedo poner, te voy a enviar, Fernando, alguna foto que tengo de la tumba en sí, pero aparte una foto de la tumba antiguamente como estaba en medio del desierto, porque luego al crecer la ciudad como que ha quedado envuelta ya en lo que es el centro de la ciudad y ha cambiado mucho, ¿no? Pero antes estaba simplemente en un arenal y es una tumba además, que es una tumba más de nuestro estilo, más que del estilo musulmán, que es un poquito diferente. Y sí, la verdad que es muy, muy interesante toda la provincia, esta provincia de Omán, que en concreto además esta provincia se llama Dhofar, que también le llaman Safar, que en el Génesis se entiende que esta provincia en el Génesis hablan de ella como con el nombre de Uz, y tiene también una serie de situaciones que aparecen tanto en el cristianismo, en el judaísmo como en el islam, con diferentes tradiciones o diferentes escritos, ciudades que en ellas desaparecieron, como fue el pueblo o la tribu de los Tamud, de los tamudíes o zamudíes, que fueron castigados por Dios por intentar asemejarse a él o ser demasiado arrogantes. Esto nos recuerda un poco a la Mesopotamia y Babilonia, ¿no? En todas estas zonas que se mezclan lo que son tradiciones, podría decir, nuestras o de más occidentales, con tradiciones meramente islámicas y tradiciones claramente que son mucho más antiguas, que no se sabe muy bien de dónde vienen, pero se han ido con sincretismo religioso uniendo.
La verdad que es un lugar muy, muy interesante para visitar porque se encuentran a cada paso diferentes tumbas de diferentes personajes y, y lugares en los que han ocurrido muchísimas cosas. Ujú. Tengo entendido que en Omán, además, el tipo de Islam que predomina es bastante propio, ¿no? Porque bueno, estamos acostumbrados a escuchar de suníes, chiitas, pero la mayoría en Omán son ibadíes. Exacto, es una minoría que solamente se da allí, es el único sitio del mundo realmente donde existen. Luego en algún país cercano hay alguno, pero bueno, simplemente porque se han movido alguna familia al casarse o algo, pero la mayoría están en Omán. Es la religión del Estado y se entiende la confesión como ibadí. Ujú. Está muy enfocada, se puede decir, a lo que sería estar acostumbrados al viajero, a la gente que llega. Por el tema que he contado antes, de la seda, del incienso, siempre han tenido muchísimas culturas pasando a través del país. De ahí que es un país relativamente relajado. Es muy tradicional, ¿vale? Con la religión, hay que interpretar eso tampoco, pero a su vez es muy acogedor, porque entienden al extranjero como que no tiene por qué seguir al 100% sus cosas porque saben que es una persona que está de paso y no entiende cómo se tiene que comportar en cierta manera, ¿no? Es un poco interesante todo este tema. Sí. ¿Llegaste a conocer también uno de los vecinos de Omán que es Yemen? He estado en la frontera, he estado simplemente en la frontera porque, aunque hubiera tenido la oportunidad de entrar, no quisimos porque, a ver, al fin y al cabo es un país que está en guerra y nos parecía, en cierta manera, un poco frívolo entrar. La persona con la que estuvimos, bueno, estuve viajando yo con mi mujer por todo el país, hemos estado varias ocasiones, pero por el desierto y entrando en la frontera, conociendo a gente luego con el tiempo, nos ofrecieron si queríamos entrar a Yemen, a lo que le llamaban la Arabia Feliz en su momento, antiguamente. Y no entramos por ese tema, por el tema de las guerras. Hay una frontera que además está minada y tal, pero puedes entrar, se puede entrar, pero más allá de que corras peligro, es que al fin y al cabo vas a ver a lo mejor demasiada desgracia y no era nuestro interés entrar en ese sentido. Sí, Sí. pero qué buen punto. Había olvidado eso, que en tiempos de los romanos a Yemen le llamaban la Arabia Feliz. Tengo Sí. entendido que porque ahí pues hay un mejor clima, se puede dar un poco la agricultura, entonces comparado con el desierto circundante, pues bueno, la gente es un poco más feliz en ese aspecto. Lamentablemente desde hace varias décadas por temas políticos, religiosos y de tantas cosas que se dan en realidad en casi todo el mundo, pues están en guerra actualmente, con el tema de los hutíes también, tengo entendido, Uh-huh. entonces Exacto. cosa compleja. Sí, sino que a mí Yemen me interesa o me resulta por lo menos llamativo. A mí me gusta mucho leer, Uh-huh. por ahí buscar información, de cuando en cuando entrevistar a alguien también que sepa más al respecto sobre los rastros del cristianismo antiguo, ¿no? Porque la mayoría pues piensa por acá que el cristianismo solamente pues es una cuestión europea, después llegó a América, quizá alguno sepa de oídas y por sentido común que también estuvo por Egipto, por eso que ahora están los coptos ahí y un Los poco pues por coptos, la nación exacto. palestina, pero lo que no saben es que en realidad el cristianismo fue mayoritario en lugares como por ejemplo la Mesopotamia, en partes de Arabia, y que incluso en el actual Yemen, Najran, si no me equivoco, es el lugar donde fue un lugar que tuvo un rey judío, también tenía una población cristiana, de hecho ese rey Exacto. judío, Dunúa, si no me equivoco, masacró a los cristianos ahí, y que incluso en la actual capital de Yemen, en Sana, o Saná debe pronunciarse, Saná, están sí. los en Sana, están los restos, que ahora son prácticamente solamente un boquerón y algunas cositas de lo que fue una antigua iglesia cristiana, que obviamente cuando llegan los musulmanes pues le aplican la ley del ya no existes, ¿no? Pero, o sea, y eso a mí me Uh-huh. parece súper interesante como antes pues por ahí también habían rastros del cristianismo, porque al fin y al cabo del Yemen pasas al otro lado y te encuentras con Eritrea y Etiopía, que hasta ahora tienen mayoría Exacto. cristiana.
Ujú. Sí, son un poco las zonas que diríamos que es el cristianismo más antiguo, de hecho, está en esa zona, ¿no? Que llegó a Etiopía, a Eritrea, exactamente. Al igual que puede pasar en el Líbano con los maronitas, o como bien has comentado, con los coptos en Egipto, ¿no? Que además la palabra copto en sí significa Egipto. Es una traducción de estas que se hacen un poco así curiosas, y este cristianismo egipcio, ¿no? He tenido la suerte además de entrar en iglesias en Oriente Medio en las que estaban haciendo sus rituales en tanto los coptos como los maronitas, muy parecido en cierta manera a lo que se puede ver en el este de Europa, en los países ortodoxos, ¿no? Muy similar. Y decías la antigüedad del cristianismo en la región y las tradiciones. Estábamos hablando de Omán, de la región de Dhofar, y es que antes he dicho que es que hay muchísimos lugares a los que uno llega y de repente descubres, que es lo que nos ha sucedido en estos viajes, lugares que no pensabas que iban a estar allí o que iban a estar venerados. Vamos por una carretera, leo algo y pone Naib Ayub, profeta, ¿no? Naib es profeta en árabe. Y dije, ¿qué es esto? ¿Qué es este lugar que está tan anunciado y que claramente es como un lugar histórico y turístico, ¿no? Entonces, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Salala, son unos 20 kilómetros de donde está lo que se entiende que es la tumba de Joaquín, el padre de María, está la tumba de Job, del libro de Job, porque según su creencia, en esa montaña Omar es muy montañoso, ¿vale? Es un país muy montañoso. Resulta que entienden en el Islam que es donde Job rezaba todos los días, y ahí está la tumba. Han hecho no es una pequeña mezquita, es un pequeño mausoleo. De nuevo, encontramos que es un pequeño mausoleo en una tumba, algo que en el Islam generalmente no es muy común, ¿vale? Ver la muerte está un poco como apartada. Cuando alguien fallece, nadie va al cementerio, ¿vale? No es como en el cristianismo que vamos a poner flores o vamos a rezar a un antepasado. Ellos generalmente, una vez que la persona se entierra, ya pierden ese contacto. Pues allí igual van a rezar porque entienden que es el profeta Job. Para ellos es igual, es un profeta. Y como bien has dicho, que hablábamos de la Arabia Feliz, desde esta tumba, desde ese mausoleo, es muy interesante. Cuando uno cierra los ojos puede imaginar estos paisajes que salen en la televisión a veces de Grecia, del Mediterráneo, ¿no? Digo Grecia porque es como muy común en las películas, Italia. Pues esos paisajes de esa zona dejan lo que son las dunas del desierto a un lado y sin embargo son verdes, tienen verdor, y de hecho ahora en esta época del año invitaría a la gente que nos está escuchando que entre en YouTube y ponga Salala, Omán, Jarif, que ponga Jarif o ponga lluvia en verano, o como les parezca, y van a encontrar que, curiosamente, en esa época que en la península arábiga las temperaturas llegan a ser de 50 y muchos grados, resulta que llega lloviendo desde el mes de mayo más o menos hasta ahora, sin parar, porque es la única zona de Arabia que llega al monzón, que el monzón llega y entonces esas nubes hacen que llueva y sea una zona muy verde y mucho más próspera que el resto. De ahí entiendo que era la Arabia Feliz, ¿no? Aparte de los sistemas de riego que tenían bastante, al tener agua, los tenían bastante avanzados. Y relacionado además con la cultura hispana, en este sentido, la tribu que llegó a España con los Omeya, con la familia Omeya, durante la invasión musulmana de la península ibérica, venían de esta zona, y de hecho el apellido sigue existiendo en la zona, es como Omey o algo así es como lo dicen. Es una de las tribus que hay allí, es una de las familias, ¿no? Porque las tribus las dividen más o menos como los que están en la costa, que serían pescadores, se puede entender, o personas que recogen perlas. Luego las personas, ellos empiezan Jebel people, Jebel es montaña, pues la gente de las montañas, y los Omeya sería
una de estas familias. Y luego ya sería lo que entendemos a grosso modo como beduinos, ¿no? Que son todas las personas que se mueven de una manera completamente nómada por el desierto de un lugar a otro para llevar bienes, para la compraventa de camellos o de bienes, ¿no? Que llegan desde la costa. Y todo eso ha dado lugar, pues, que en esta zona la verdad que haya una prosperidad en el sentido artístico, que puedas encontrar diferentes cosas, incluso entrando en internet se pueden encontrar que tienen sus pequeñas, como diría, sus frescos con imágenes de profetas, que igualmente en el Islam siempre se entiende que no se puede hacer una imagen, y lo que estaría prohibido en sí es lo que es la oración a esa imagen, ¿no? Un poco como en el cristianismo, el becerro de oro estaría prohibido, pero por otra parte sí que existen lugares en los que tienen dibujos que siguen manteniéndose al paso de los años. Eso sí, en esta zona ibadí, porque luego ya con la llegada del wahabismo en toda la zona, que se podría entender como una parte del Islam mucho más estricta, ya fueron desapareciendo. Y por eso toda esta zona es verdad que mantiene muchísima arqueología aún, ¿no? Y ciudades que se han ido encontrando. Hay incluso, me has comentado antes, el cuarto vacío, ¿no? Que se dice el desierto de Rub al-Hayb, pues al norte de Omán, en la frontera con Arabia Saudita, había una leyenda que hablaba de una ciudad que era la Atlántida de Arabia. Y pensaban que era un mito. Durante muchísimos años se ha pensado que era un mito, que eso no podía ser verdad, tal. Bueno, pues esa ciudad ya existe. Es la ciudad de Ubar, que se encontró, prácticamente está ya en la frontera con Arabia Saudita, cuando empiezan ya las grandes extensiones del desierto. Y la verdad que es muy interesante ver el lugar, porque se supone que durante algún terremoto se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque era una ciudad que estaba para que todas las caravanas de camellos que estaban vendiendo lo que era la seda y el incienso de la zona, o que venía desde la India, le habían hecho ese asentamiento porque debajo había agua subterránea. Y en algún momento determinado, con un temblor de tierra, se cayó. Y realmente la ciudad a día de hoy, cuando uno lo visita, es muy interesante porque en medio del gran desierto que se extiende después durante es que son cientos y cientos de kilómetros, ahí a la entrada, sería la última ciudad, está hundida y en el centro hay un oasis subterráneo con aguas subterráneas. O sea que al final se encontró que era verdad, que existía la Atlántida. Así que espero que algún día encontremos también nuestra Atlántida. Sí, interesante. Sí. ¿Y se sabe a qué civilización perteneció esta ciudad o aún no? En esta zona voy a decir algo que la gente le va a sorprender, ¿vale? Cuando yo digo nabateos, todos, ¿de quién hablamos? Jordania. De Jordania, exacto. Pues, curiosamente, en Arabia Saudita, el país vecino, que también es muy desconocido porque es un país muy cerrado, que posiblemente en los próximos meses pueda adentrarme en él de nuevo, aunque he estado, pero con más tiempo, ver más. Existen varias ciudades nabateas, ¿vale? Que son muchísimo más grandes que Petra, muchísimo más grandes, ¿vale? Así que yo recomiendo que la gente busque Ugra, con la H de hotel y Ugra, tal y como suena. Van a encontrarse unas edificaciones auténticamente espectaculares, que eran de los nabateos, al igual que en Alula, que está en el centro. Ahora esta ciudad, Alula, está floreciendo como un centro turístico, porque ahora Arabia Saudita intenta un poco abrirse al mundo y están intentando un poco enseñar a la gente su arqueología también, ¿no? Sus sitios históricos que se han mantenido. Y la verdad que es impresionante cuando se ve. Y sí, todo esto eran pueblos eran los nabateos en toda la zona. Entonces, lo que era la ciudad de Ubar en lo que es Omán a día de hoy, sí que también debía pertenecer a los nabateos, aunque dicen que los nabateos es como
una de las tribus que estaban a lo que se entiende que son los zamudíes. Y aquí es que entra otra leyenda, porque no hay que olvidar lo que he dicho al principio, que son lugares en los que durante cientos de años se ha estado transmitiendo el conocimiento de una manera oral, ¿no? Llegaban, yo me imagino en esos grandes desiertos, al llegar la noche, cerca de una hoguera para espantar los genios, los malos espíritus, o buenos, que también ayudan a veces a los viajeros, hay que decirlo, se reunían y hablaban de lo que había ocurrido. Y allí se hablaba de cómo lo que comenté antes, un pueblo que había sido muy arrogante con intentarse asemejar a Dios o incluso ser superior a Dios y quería construir ciudades más grandes que la grandeza de Dios, fueron sacudidos por un terremoto que los hizo desaparecer. Y aquí entra un personaje que también aparece en la Biblia, que no he logrado, cuando he preguntado a personas, algún mufti que realmente tiene un conocimiento muy intenso, extenso del Corán, le he preguntado quién es el profeta Saleh, ¿vale? Entonces hay gente que lo asemejan con con el Samuel bíblico, otros lo asemejan con también con uno de los hijos de Noé. El caso es que Saleh estuvo diciendo a su gente, diciéndoles, por favor, dejad de construir esos edificios, no seáis tan arrogantes, porque se me ha aparecido un ángel, un arcángel, y me ha dicho que vamos a pagar por intentarnos asemejar a Dios. Y al final, Dios le envió un rebaño de camellos con una camella hembra muy grande que le dio grandes camellas. Y finalmente todo el mundo dijo, ese camello cómo puede ser así de grande, es como obra de Dios. Pero seguían sin creer lo que Saleh les contaba. Y finalmente, muy al estilo de lo que ocurrió con el arca de Noé, se puede decir, o lo que pasó con la Torre de Babel, finalmente Dios se enfadó y mandó un gran terremoto y un rayo que hizo desaparecer esa ciudad. Y esa ciudad es la que se entiende que puede ser Ubar, que es la ciudad que estaba yo antes comentando. Y como esta zona está llena de reliquias, de lugares mágicos, de lugares de peregrinación, no nos podía faltar también en la ciudad de Salala las huellas, 14 huellas de la camella que le fue regalada por Dios a Saleh. Y allí están las 14 huellas y 2 marcas en el suelo que se entienden que son las marcas del bastón que llevaba Saleh, este profeta del Islam, que podríamos entender que es Samuel, ¿vale? Pero no lo tengo muy claro, porque en árabe cuando traducen, al tener muchísimas cosas que son de tradición oral, es como que el mismo relato te lo cuentan de diferentes maneras y algunos aparecen en el Corán y otros son simplemente de tradición oral, con lo cual es muy, muy difícil seguir la pista de qué personaje del Antiguo Testamento están hablando, ¿vale? Es un poco difícil, al igual que viajar por las carreteras. Sí. Hablando de las carreteras y de algo que has mencionado, estaba esperando que hablara un poco quizá de eso, los genios, algunos que hacen el mal, que creo que son los que más han trascendido, porque quizás se equiparan a otros espíritus de la naturaleza, de los que se habla en Europa, en América, entonces no son familiares en ese sentido, ¿no? Sobre todo a los que nos gustan las cuestiones que tienen que ver con las tradiciones, si lo vemos en antiguo, o los fenómenos paranormales, si lo vemos en actual. Pero también decías que no solo hacen daño, sino también los genios benévolos, que también hay tantas historias, obvio, con otros nombres, ¿no? En Occidente, todo el mundo en realidad, de alguien que ha estado pues perdido o pasando por algún percance, por algún momento de peligro, y es una aparición providencial, alguien que te saca de apuros, de ahí ves para agradecerle, esa persona o lo que fuera desapareció, pero tú ya estás a salvo. Cuéntanos alguna historia que hayas escuchado, o quién sabe, quizá incluso alguna experiencia por ahí que hayas tenido
posiblemente con estos seres, algo que se cuente de estos personajes entre los dioses y los humanos, por así decirlo. Exacto. Los genios son personajes que están entre este mundo y el otro mundo, podríamos entender. Entonces, los genios, a diferencia de los espíritus, ¿vale? Los espíritus que entendemos nosotros por espíritu, los genios se mueren, pueden morir, ¿vale? Pueden morir. Es la parte física que tienen. Pero a su vez, cada genio, pues, tiene, se puede decir, la providencia de ser parte de los 4 elementos, del aire, del agua, del fuego y de la tierra. Todos, cuando hemos visto desde pequeñitos, yo creo, Walt Disney, que ves el genio de la lámpara maravillosa, ¿no? De las 3 preguntas y tal, vemos siempre que sale como en un remolino. Bueno, pues en lo que es para la gente beduina, para la gente del desierto, esos remolinos tienen en su persona, cada remolino es un genio, ¿vale? Entonces, cuando lo encuentras en tu camino, pues puedes hacer 2 cosas. Puedes simplemente evitarlo o pedirle algo o hacer una oración para que no te haga daño, porque tú no le conoces aún. Pero al igual que te puede llevar al mal camino, quizá te está enseñando el camino que te lleva a lo mejor a un oasis, porque es un genio que también comparte lo que sería el agua. Estas creencias están muy mimetizadas con lo que es la naturaleza, la poca naturaleza que realmente como entendemos como naturaleza que existe. Y la figura más importante sería el aljaf. Es verdad que estando de noche en el desierto, cuando estás cerca del aljaf, el aljaf es un árbol que es siempre verde. Es un árbol que vive en mitad del desierto, este árbol siempre está verde, tiene esa cualidad. En los Emiratos Árabes Unidos es el símbolo nacional, de hecho. Aparece en billetes, aparece... Y tiene ese poder, porque claro, hay que entender que en el desierto lo más importante es el agua, pero a la vez el agua en sí es peligrosa, el agua le tiene miedo. El agua tiene esa dualidad, puede ser terrorífica o puede ser benévola. Entonces, cada aljaf se entiende que tiene un espíritu. Y lo que debes hacer, yo no lo he hecho, porque al final es verdad que cuando te lo cuentan te termina un poco de dando ese tipo de, diría, miedo, y dices, pues mira, no lo voy a probar por si acaso es verdad. Te dicen que al caer la noche, que nunca hagas fuego cerca de un aljaf, porque entonces te puede aparecer un espíritu negativo. Pero que en cambio al amanecer es bueno acercarse al aljaf y puede que si eres una buena persona se acerque un espíritu, un genio, mejor dicho, bueno, que tiene su dualidad, en ese momento del día del amanecer sería ya un genio bueno, que te va a poder ayudar. Ese genio se va a poder aparecer incluso como una persona. Entonces, ¿he tenido algún beduino que me ha ayudado en el camino? Pues sí, la verdad que sí. ¿Sería un genio del camino? No lo sé, nunca lo sabré. No lo sé, no le pregunté. Pero sí, existe todo este tipo de creencias. Y te podrían poseer. Y existe la creencia de lo que hemos hablado, de las 3 preguntas. Allí en Omán existe una cueva, que es una de las cuevas más grandes del mundo además, y se llama Al-Majlis Jeans. El Majlis significa una sala de reunión. Pues creo que es la 8ª o 9ª cueva más grande del mundo, como sala. Es impresionante. Es impresionante. Cuando uno lo ve, realmente es espectacular. Y se entiende que esta cueva albergaba un genio que yo creo que todos los que estamos escuchando hemos escuchado hablar de él. Pues ese genio es el famoso genio de la lámpara maravillosa, porque se entiende que esa era la cueva donde estaba ese genio. Sí. Interesante. Y la verdad que el lugar es digno de ver. Sí he estado, sí. Y es un lugar, digamos, frecuentado, al que ya le estén haciendo quizá alguna promoción turística, o todavía permanece generalmente para las personas del lugar. Personas del lugar y la poquita gente que va llegando a la región poco a poco.
porque el turismo mayoritario que hay allí ahora empezando a llegar turismo a las playas, porque es un país con una costa inmensa y playas muy bonitas, pero no así es todo lo que es el país sigue siendo muy secreto, todos los rinconcitos que hay, no lo encuentra uno fácilmente. Entonces aún es un lugar, yo digo que Omán sigue siendo realmente lo creo así, creo que sigue siendo aún como el lugar que te da pie a tener una aventura, o sea, a vivir cuando uno ve un Lawrence de Arabia o una película de Indiana Jones, la verdad que en ese país sientes eso, porque está muy despoblado con muy poquita gente. Hablamos de menos de 5 millones de personas en una extensión de unos 350.000 kilómetros cuadrados. Toda la región esta de Dhofar, de la que he estado hablando, que es el suroeste, para que imaginemos, tiene una población más o menos de menos de 5 personas por kilómetro cuadrado. Entonces, realmente casi todo aún sigue siendo muy virgen. Entonces, cuando uno va a este lugar, vas a posta a ese lugar y llegas y posiblemente no haya nadie. Y a lo mejor está varios días y no ves a nadie. Sí, es de los pocos sitios del mundo que sigue siendo así. Y es seguro, eso tengo que decirlo, además es un país muy seguro. Lo que me ha llamado la atención también, hace rato viene rondando por mi cabeza, Sí. Son dos cosas. La primera, si la gente del lugar pues se hace alguna pregunta, ¿no? Respecto a, ya nos contarás un poco más, ahí está pues la tumba de, digamos, un personaje como lo que has mencionado, Joaquín, también la de Job, o sea, personajes que se supone que vivieron bastante lejos en la actual Palestina, Israel, y cómo es que llegan a estos lugares. Y esa es la primera. La segunda es pues qué implicaría esto que los nabateos han llegado hasta esas tierras, que quizá se trató de un gran imperio en realidad, o si es que acaso iban teniendo como pequeñas colonias a ambos lados de las rutas que pasaban las caravanas por el desierto. Pero esto también me llama mucho la atención porque por ahí he leído, generalmente no está en español, puede estar en inglés, en otros idiomas, que efectivamente en Arabia Saudí pues existe bastante arqueología, existen sitios con petroglifos, existen construcciones maravillosas, de esas típicas nabateas, o sea, que tienen influencias egipcias y griegas, es una cosa, pero una mezcla, un sincretismo hermoso, pero que no las promocionan, incluso que dicen que Al-Jubail, si me equivoco, se llama, es una de las iglesias más antiguas del mundo, del siglo IV o III, que está en territorio de Arabia Saudí, pero eso lo tienen bien escondido porque no conviene hablar mucho de lo que hubo antes del Islam, ¿no? Siempre el relato oficial es que a partir del Islam nació su civilización, cuando pues, obviamente ahí había judíos, cristianos, zoroastrianos, humanos y mucho más. Entonces, me llama mucho la atención, ¿no? De todo lo que puede haber todavía por descubrir en esa gran zona respecto al pasado de la humanidad. Pero lo que te preguntaba, ¿no? ¿Tienen ellos por ahí alguna pregunta o alguna historia de cómo es que llegan los restos de Job, de Joaquín y de otros que ya nos contarás hasta ese punto tan alejado? Sí. Ellos, a ver, voy a mencionar yo, mi socio y amigo, Mohamed, es el director del Museo de Arqueología de Salalah, ¿vale? Sí, él es arqueólogo y está excavando tanto en lo que he estado contando en Ubar, ha estado excavando en la zona, en Taka, que es otra ciudad muy bonita que está en la costa, pero esa es más famosa. Es donde Sinbad el Marino, supuestamente Sinbad el Marino era de allí, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, ¿qué ocurre? Como supongo que el cristianismo pasa, pero bueno, él tiene una visión más científica, aunque es una persona religiosa de su religión, ¿no? ¿Qué entienden que sucedía? Sucedía que al ser un lugar de paso, porque era donde se movía la riqueza, donde la gente iba a vender pues todo lo que eran grandes caravanas que venían de todo Asia, tenían que atravesar por estas zonas para llegar a los grandes puertos que se encontrarían al norte en Egipto, ¿no? En Alejandría, en toda esa costa, pues iban haciendo sus asentamientos desde la costa hacia el interior. De ahí que esta ciudad
de Ubar se situase literalmente a la entrada del comienzo del desierto más árido del mundo, o de los más áridos del mundo y más inhóspitos, que posiblemente vosotros en Perú también tenéis el otro, ¿no? Pero, claro, pero entonces ellos entienden que estos personajes importantes llegaban allí porque en cierta manera esta región del mundo está tocada un poco por la varita de Dios, porque es un lugar que es verdad que son lugares que desprenden una fuerza especial, ¿vale? Puede ser paisajísticamente muy bonito, eso es cierto, pero aparte todo el tema que hemos hablado del agua, y eran lugares muy prósperos. Entonces, entienden que qué mejor lugar para morir una persona santa, que entenderíamos, bueno, ellos también lo entienden así, una persona santa, que estando cerca de lo que es la mejor creación de Dios, porque es al fin y al cabo también la zona más fácil para la vida de toda la región, porque es la única zona que uno encuentra agua, ¿no? Entonces lo entienden desde ese punto de vista. Y esto lo digo desde el punto de vista una persona, un arqueólogo, ¿no? Que investigan y claro, se dan cuenta que hay asentamientos y que esos asentamientos entran en el desierto, se siguen buscando dentro de este desierto del cuarto vacío, ¿no? Siguen buscando más restos porque se sabe que hay más ciudades y de hecho siguen encontrando cosas, ¿verdad? Que es un territorio inmenso, claro. Y esa es una de las grandes, porque ellos no tienen tampoco, ellos tienen muy entendido que su religión es la que es. Entonces tampoco no iban a cambiar el relato, yo creo, por pensar que ha habido cristianos por allí anteriormente o judíos. Porque igualmente también entienden que son las religiones hermanas, ¿vale? Entienden que, bueno, que es... ellos entienden que tenemos en cierta manera, digo tenemos porque yo soy católico, entonces, bueno, lo veo desde el punto de vista, ¿no? Como que estamos en el camino bueno, pero tenemos ahí unos defectillos, ¿no? Que no terminamos de entender el sentido de lo que es realmente el mensaje de Dios. Pero no tienen tampoco ese tipo de lucha dentro. A lo mejor en Arabia Saudita, a nivel Estado, esto que han mencionado de la Iglesia, claro, en Arabia Saudita el cristianismo no está permitido dentro del país. Entonces, pues en los otros países sí que hay iglesias y se puede, o sea, uno puede llevar una cruz o tal. En Arabia Saudita no. Entonces, claro, tener ya ese pensamiento que fue impuesto más hace unos 100 años por Wahhab, ¿no? Que esto es otra historia también que contar, esto es otro tema, pues resulta que es muchísimo más estricto, con lo cual, claro, ahí sí que no hay un interés en promover nada que no sea algo de ellos, ¿no? Literalmente de ellos. Y siempre van a intentarle pues ocultar y tal, pero de todos modos es porque tienen una idiosincrasia también a la hora de acercarse a ciertos temas más hacia adentro, una introspección mucho mayor. Entonces no les gusta mucho, en cierta manera, que la gente conozca su lugar. Es un poco raro lo que estoy diciendo. Si yo voy, por ejemplo, a Perú, la gente es acogedora y te va a intentar como que seas uno más allí, ¿no? Entiendo que es así, es un poco la idiosincrasia, es esa forma de ser. Como, mira, esto es así, tal, lo hacemos de esta manera, de otra. Pero ellos tienen su forma de ver la vida muy diferente en ese aspecto, en el mundo árabe. ¿Vale? Es un mundo más cerrado. Por ejemplo, cuando uno va por la carretera, va a estar siempre escrito en árabe y en inglés, para que no te pierdas o para darte facilidades. Pero cuando son sus cosas, si es un pueblo, por ejemplo, un pueblecito pequeño, nunca va a estar escrito en inglés ya. Va a estar el cartel solo en árabe, porque entienden que tú allí no pintas nada. Que llegas muy bien, pero no es un sitio que no estés bienvenido, pero tampoco van a hacer para que entres, ¿vale? Es un poco Claro, por eso ellos esconden un poco sus cosas. Como que no se espera que pases por ahí, vamos a decirlo así. Exacto, es un poco así. Entonces, todo este tipo de lugares pasa eso, es un poco la mentalidad. Si vas, pues tampoco va a pasar nada. Entonces, en Arabia Saudita yo sé que ahora el gobierno quiere cambiar, quiere abrirse al mundo un poco más, quiere dar otra imagen y están empezando a hacer turismo, ¿no? Y como aparte además tienen dinero y tienen medios,
pues están promoviendo incluso creación de hoteles en las zonas estas para que el turismo internacional vaya a visitarlo. Que, por ejemplo, Alula, que es una de estas ciudades muy famosas de los nabateos que hay allí, yo creo que es la más famosa que tienen. Bueno, más famosa que han hecho ellos, más famosa. Ahí la están haciendo muy turística ahora, para que la gente vaya. Están haciendo tours, sus turoperadores, algo que es que no hablo hace 20 años, hablo hace 2 años o 3 años. Era impensable. De hecho, no se podía entrar como turista en Arabia Saudita. No existía, uno no podía decir soy turista, vengo. No se puede, porque lo entienden como una tierra santa también. Esto ya aplicado a lo que es Arabia Saudita en sí, ¿no? Lo entienden ya como una tierra santa en la que no, el infiel, el que no cree en ciertas cosas del Islam no debería estar. Y ahora esto está cambiando poco a poco. Entonces supongo que de aquí a unos años, y en Omán pues no es igual, pero es igual. La gente no ha ido como turismo, entonces cuando uno llega, claro, va encontrando, puedo decir, encuentras joyas a cada paso, porque descubres cosas que no esperabas que estuviera allí. La tumba de Joaquín, la tumba de Job. Hay diferentes tumbas que son también de otros personajes del Islam. Curiosamente, en una pequeña región, en 60-70 kilómetros a la redonda, está lleno de tumbas, tanto del cristianismo como del Islam, ¿no? Es una cosa muy interesante. Y yo creo que está muy relacionado con la bondad del clima y tal, que es un poco ¿dónde vas a enterrar a una persona santa? Pues en un lugar magnífico. Yo creo que de ahí venía el hecho de que esté en toda esta zona, en tan poquitos kilómetros, tantísimas tumbas o lugares religiosos, ¿no? Lugares santos. Además, lo tienen publicitado, esto lo tienen publicitado en la carretera para que vaya la gente de otras confesiones, ¿no? Es bastante interesante, sí. Luis Miguel, quizá para ir cerrando, porque increíblemente ya estamos más de 50 minutos, lo cual demuestra lo interesante que es el programa, en este caso contigo, lo interesante de lo que nos estás contando, que se ha pasado pues sin notarlo. Coméntanos de repente de algún último lugar o 2 últimos lugares que a ti te hayan llamado poderosamente la atención cuando has estado en Omán o alrededores, ya sean sitios espirituales, sitios naturales, sitios arqueológicos o algunos otros por ahí, o alguna historia que hayas escuchado y te haya dejado pensativo. ¿Alguna historia que me haya dejado pensativo? Bueno, yo creo que también el tema ovni, en una zona con los cielos muy claros, creo que también deben tener lo suyo. Entonces, en alguna leyenda que me han contado, esto ha sido en Emiratos Árabes, en la zona de Emiratos hay una zona colindando con Omán, que es una zona montañosa. Cuentan que decían como hace unos 300 años, hay unos fuertes, que esto era por el tema que estaban los de portugueses, que dejaban allí, los portugueses estuvieron allí un tiempo. Cuando iban llegando los camellos, veían algo en el cielo, veían una luz, no sabían lo que era. La gente pensaba, pues lo que pensaban ellos, que era un genio. Pero en una de esas noches aquello bajó y dejó unas marcas en un terreno muy amplio, como quemado, como un quemazón, y se marchó. Al cabo de los años, ahí ahora hay una presa en ese lugar, y es verdad que se nota que hay una zona como más, con una forma más regular, podría decir, y de otro color la tierra, las piedras, más oscuro, mucho más oscuro, y se supone que allí aterrizó lo que nosotros a día de hoy entenderíamos que es algún tipo de objeto volador no identificado, un UFO. Esta historia me llamó muchísimo la atención, porque, claro, cuando uno piensa en los camellos, ¿qué nos viene a la cabeza cuando pensamos en el caballo de Troya, los Reyes Magos y la Estrella de Oriente, ¿no? En cierta manera. A mí me recordó muchísimo a esta historia, y la verdad que me dejó un poco, quizá por esa cosa que siempre tenemos de niño de esperar a los Reyes Magos, pues al final se te queda. Y es una cosa que me llamó muchísimo la atención.
Y luego he Ujú. preguntado a gente y tal, y algunos te cuentan una historia, otros te cuentan otra, no lo tienen muy especificado. Porque en esta zona que está el estrecho de Hormuz, se cuenta también que bajo el agua, ¿vale? Entre Irán y lo que son Emiratos, pues, lo que es la zona del estrecho de Hormuz, el Golfo Pérsico, se dice que bajo el agua, y incluso en zonas de la costa, hay piedra que está derretida. Dicen que esa piedra, para derretirse, tuvo que haber algún tipo de explosión nuclear. Y hay gente que aventura más y dicen que fue una especie de guerra nuclear que hubo en la Tierra, en otra civilización, hace cientos de miles de años. Esto lo he escuchado y lo he leído luego en algunos sitios, ¿no? Y bueno, son, bueno, estas cosas que se dicen, que no sabes si tienen parte de verdad o no, y a lo mejor el tiempo dirá si es verdad o no. Y eso es lo único que Claro. quería ya apuntar. Así como también los que hablan de, bueno, casi en cada sitio del mundo tienen sus historias, a veces medio constatadas de estructuras o ciudades sumergidas, ¿no? Y tengo entendido que en el Golfo Pérsico también algunos Exacto. investigadores han creído avistar por ahí algunos rastros que indicarían que en algún momento quizá esa tierra estuvo emergida, por lo menos en parte, ¿no? Y quizá de ahí Ujú, derivarían ciertas leyendas, incluso de tipo religioso, que pueden haber llegado hasta el día de hoy. ujú. Sí, sí, exactamente. Ujú. Quería apuntar una cosita, ya que estábamos hablando de tumbas perdidas, ¿no? Y de lugares un poco fuera de lo común. Quería comentar que había dicho yo la ruta de la seda, ruta del incienso. Es que tampoco está a tantos kilómetros. Si digo Srinagar, ¿os suena Srinagar de algo ese nombre? De la En la supuesta tumba, India, me de parece. Jesús. Eso, Ajá. exacto, la supuesta tumba de... Y es por lo que digo, que es como que hay un haz ahí de un camino, ¿no? Por donde se ha ido como haciendo podría decir, el cultivo de tumbas muy sagradas para la religión, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver eso. Tiene que ver lo que es las leyendas, se han mezclado con todas las religiones que han pasado por allí y bueno, han ido quedando todo este tipo de lugares. Sí, 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 sí. Realmente muy interesante. Luis Miguel, quiero agradecerte por haber estado en esta edición de Misterios al Anochecer y estoy seguro que habrá alguna próxima. Y bueno, cuéntanos un poco más sobre ti. ¿Se vienen ya nuevos viajes? ¿Por ahí tienes algún Pues punto del globo terráqueo que le estás echando el ojo para visitar o aún no? siempre tengo los ojos en algún punto del globo terráqueo, exactamente. Yo creo que me gustaría mucho poder andar de nuevo por la zona de Arabia, pero esta vez por Arabia Saudita, y ver lugares de los que hemos comentado aquí. Y por supuesto, siempre lo que es en toda Iberoamérica, siempre encantado de volver a lo que entiendo mi segundo hogar prácticamente, porque me siento en casa cada vez que voy. Así que espero poder, me gustaría muchísimo, nunca he estado en las líneas de Nazca, es un sueño desde mi infancia. Tengo que ir sin lugar a duda, Sí, así sin es. lugar a duda, sí. Es uno de los Así es. lugares que yo creo que desde niño siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Y nada, y invito a la gente que se pase por mi Instagram, Viento Viajero. Siempre subo fotos o alguna historieta de alguna cosa relacionada con esto. Y también Arabian Seasons, que es la empresa que tenemos en Oman para poder hacer viajes por la zona del sur. Y Mohamed, que es arqueólogo, va a poder explicar muchísimas cosas. Y siempre la gente muy bienvenida allí. Podemos organizar algún viaje, porque la verdad que es un país muy bonito y que sigue siendo un país muy desconocido. Me iba a acordar ahora, uno de mis viajes en Oman, es cierto, no Mm. me acordaba y me acabo de acordar, tengo que recordar, que ya descansando en un sitio, de repente escuché hablar español y eran unos señores de Perú. Es verdad. Mira, O sea ¿qué que harían? llegáis muy lejos, ¿eh? Sí, Sí, me imagino. ¿Qué estarían eran, haciendo? Pues viajando por allí estarían. Sí, porque es verdad que hablé con ellos un poquito, me acabo de acordar ahora. Exacto, exacto, exacto.
Sí, siempre pasa, ¿no? Cuando ves a alguien en un país que no habla nadie tu idioma y tal, pues siempre te alegra. Sí, Te es sientes un parte del poquito viaje. en casa. Así es. Un poquito en casa, exacto, un poquito en casa. Sí, Sí, sí. Luis Miguel, entonces muchas gracias y ya saben amigos, ustedes si utilizan Instagram, que la mayoría ahora lo empleamos, pues buscan ahí Viento Viajero y van a poder acceder al contenido que nuestro invitado de hoy sube respecto a sus viajes y mucho más. Un fuerte abrazo entonces hasta Madrid, Luis Miguel. Muchísimos abrazos también. Cruzando el Atlántico van ya para allá, cruzando los Andes y allí están juntitos a vosotros. Un saludo. Gracias. Amigos, entonces así hemos culminado la edición de hoy de Misterios al Anochecer a través, como siempre digo, siempre es bueno recordarlo, de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, Radio Estación Lamas 96.3 en la región San Martín, Radio Imperial 299.5 en el sur de la ciudad de Lima, Edenex. Es la radio del misterio y Misterio Infinito, pero en YouTube, a donde se sube después. Yo soy Fernando Chapi Martínez y nos estamos escuchando en la siguiente edición. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga y que tengan excelentes noches. Chao. Nos estamos escuchando. Esta es la tumba de quien se entiende es el padre de María, la Virgen María, el padre de Jesucristo, quien se habla también un profeta en el Islam. Su nombre es Imran, Joaquín en el cristianismo. Hemos venido aquí a rezar. Aquí, como podéis ver, esta zona es muy diferente al paisaje que estamos acostumbrados en lo que es la península arábiga. Aquí aún no tenemos lo que es el desierto y, al contrario que en otras zonas, justamente aquí cuando llega el verano, que en el resto de los países limítrofes hay 50 y 60 grados de temperatura, aquí se produce el jafir, que es un jarif, perdonad, es el otoño, se entiende que es el otoño en árabe. Y resulta que todas estas zonas se convierten en zonas muy verdes, pastizales, y son durante las 4 o 5 meses que dura el monzón, con una temperatura de unos 20 graditos, 19, 25 grados como mucho, y eso en pleno verano. Por eso es una de las zonas que vienen los turistas, principalmente de Arabia Saudita, omaníes, Emiratos Árabes también, a conocerlo. Y nada, aquí os dejo con esta pista que parece estupendo. La verdad que haremos un momento bastante emocionante, acorde al Génesis, a antiguas escrituras, en el Antiguo Testamento, el Corán. La zona donde nació Job fue aquí, fue en Dofar, que se menciona como Safar en las antiguas escrituras, ¿no? Y esta mezquita, han creado aquí esta mezquita y un mausoleo, es el lugar donde el profeta Job venía básicamente estuvo rezando a Dios, y hay unas piedras que tienen lo que se entiende que son sus sagradas huellas, ¿vale? Parte de leyenda, claramente, parte de realidad. Pero bueno, es importante creer y disfrutar un poco de las creencias también ancestrales. Un tema un poco lo que es la religión y la tradición. Así que nada, vamos a ver la tumba del profeta. Pues esta es la tumba del profeta Job, aquí en Dofar, la región de Dofar, en Omán. Pues nada, estamos aquí en el coche, hemos visitado la tumba de Job y siempre recomiendo cuando se visiten sitios sagrados, aparte tener respeto y aparte preguntar siempre, ¿no? ¿Puedo entrar así? ¿Puedo entrar así? Por ejemplo, aquí había que quitarse los zapatos por tradición, la mujer con la cabeza cubierta también por tradición, pues se obedecen esas órdenes, no se entran en discusiones que a veces no nos damos cuenta en el mundo occidental, la trascendencia tan importante que tiene la religión y el comportamiento, la etiqueta, los lugares religiosos es fundamental. Allá donde vieres, haz lo que, allá donde fueres, haz lo que vieres, ¿vale? Un saludo y nada, ser respetuosos, amaros los unos a los otros. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.